tal, hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Lorenzo Vega y Celeste Ney les damos la bienvenida a su programa católico Con la Señal de la Cruz. Esta semana en nuestro programa hablaremos sobre la celebración de la Virgen del Carmen en nuestro país. Otro tema al que nos referiremos es la conmemoración de la muerte de Sor María Romero. En nuestro programa esta semana también tendremos noticias sobre el Papa Francisco relacionado a diversos temas. Siempre en el tema internacional hablaremos sobre la difícil situación que están viviendo los cristianos en la Franja de Gaza. También conoceremos varias actividades que se han realizado en nuestra Iglesia Católica aquí en Nicaragua. Les damos la bienvenida. La Iglesia Católica nicaragüense se manifestó con profundo dolor e indignación ante lo que calificó como terrible acto criminal, al referirse al ataque a buses que transportaban a simpatizantes sandinistas de regreso a sus hogares el 19 de julio pasado. En un comunicado firmado por el arzobispo de Managua y el obispo auxiliar, la arquidiócesis condenó absolutamente este acto violento que enlutó a todo el país y llamó al diálogo tolerante y al encuentro reconciliador, para que finalmente erradiquemos de nuestra historia y de nuestro corazón el odio, la confrontación irracional y la violencia. Condenemos la violencia y no la justifiquemos, pero tampoco la promovamos y provoquemos nunca más en nuestra amada patria, que ya ha visto tanta sangre de sus hijos derramada injusta e inútilmente, dice el comunicado que suscriben el cardenal Leopoldo Brenes y Monseñor Silvio Báez, que llamaron a todas las parroquias a ofrecer la Eucaristía del jueves 24 de julio por las víctimas del atentado y una hora santa frente a Jesús sacramentado, implorando el don de la paz sobre nuestra patria. Cambiando de tema, les contaremos cómo nació la advocación de la Virgen del Carmen. En el Monte Carmelo, profetas como Elías y Eliseo rindieron culto a Dios. También muchos cristianos se retiraban a sus cuevas para orar y hacer penitencias. En el siglo XII, un grupo de devotos se instalaron en el mismo valle y escogieron como patrona a la Virgen María. Ahí se construyó la primera iglesia dedicada a la Santa María del Monte Carmelo. Vivieron bajo los aspectos marianos reflejados en los textos evangélicos: maternidad divina, virginidad, inmaculada concepción y anunciación. Estos devotos, que decidieron vivir en comunidad bajo oración y la pobreza, fueron la cuna de la orden de los carmelitas, y su devoción a la Virgen permitió que naciera una nueva advocación, Nuestra Señora del Carmen. La Sagrada Escritura nos menciona que el Monte Carmelo, ubicado junto al mar en Tierra Santa, fue testigo de un gran prodigio. El texto nos dice que aproximadamente 800 años antes de Cristo, el rey Ahab se casó con Jezabel, una mala mujer que daba culto al dios Baal. Prefiriendo las seducciones de Jezabel, el rey rechazó a todos los profetas y comenzó a alejarse de Dios. Él, su esposa y el pueblo comenzaron a adorar a los ídolos de Baal, rompiendo la alianza con el verdadero Dios. Entonces, Elías recibió el don de profecía. Valientemente se enfrentó a Ahab y Jezabel y les anunció que por sus acciones el pueblo sufriría una terrible sequía. Amenazado de muerte, tuvo que huir al desierto. Ahí, Dios lo alimentó mediante un cuervo que le llevaba pan y carne todos los días. Mientras tanto, por la falta de lluvia, el pueblo padecía sed y hambre. Después de un tiempo, Dios le pidió que regresara ante el rey e hiciera que él y los 450 profetas de Baal se reunieran en el Monte Carmelo. Ahí se vería quién era el verdadero Dios. Los adoradores de Baal colocaron un ovillo en un altar sobre leña y lo mismo hizo Elías. Pero ninguno debería prender fuego, sino invocar a su Dios para que él consumiera la ofrenda. Tocó primero el turno a los sacerdotes de Baal, y no obstante sus largos ruegos no sucedió nada. Cuando tocó el turno a Elías, apenas invocó al Dios de Israel, descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda. Al ver esto, todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y dijo: «El Señor es Dios». El pueblo acabó con los falsos profetas y Elías anunció el fin de la sequía. Subió al Carmelo y desde ahí vio que una pequeña nube se elevaba desde el mar. La nube iba creciendo poco a poco hasta convertirse en una lluvia generosa. Desde entonces,
el Monte Carmelo se convirtió en un lugar sagrado. Años después de la resurrección de Cristo, en el siglo XII, algunas personas llegaron al lugar para vivir en soledad, penitencia y oración. Inicialmente habitaron en forma individual en cuevas, pero después formaron una comunidad a la que por el monte se les llamó los Carmelitas. Lamentablemente, la invasión violenta de los musulmanes hizo que huyeran a Europa. El 16 de julio de 1251, la Virgen se le apareció al carmelita San Simón Stock y le prometió que quienes utilizaran el escapulario recibirían su protección, ayuda en sus necesidades y la liberación de las penas del purgatorio. Por eso, la devoción a la Virgen del Carmen está muy ligada a las ánimas benditas. Desde entonces los carmelitas lo colocaron sobre su hábito de color café y difundieron su uso. La palabra escapulario se deriva de la palabra escápula, que significa hombro. Es una tira gruesa de tela que cuelga por el pecho y la espalda. La devoción a esta prenda se extendió rápidamente entre los fieles, que comenzaron a utilizarlo en una forma más sencilla, reduciéndolo a 2 pequeños rectángulos de tela en color café, unidos por cordones. Pronto se constataron las bendiciones y ayudas especiales. En Francia, en plena batalla, el rey Luis XI vio que a un soldado le llegaba una flecha dirigida hacia su corazón y milagrosamente se le clavaba en el escapulario sin ocasionarle ningún daño. La comunidad de los carmelitas llegó a México en 1585. Sus 3 conventos más conocidos fueron el del Carmen, en el barrio de San Ángel, dedicado no a un ángel sino a un santo carmelita llamado San Ángelo. El segundo convento fue el de San Joaquín, ubicado cerca de Tacuba, que lamentablemente fue convertido en cuartel. Y su retablo fue llevado a la iglesia de San Cosme. Y el tercero fue el famoso desierto de los Leones, llamado así porque los carmelitas llaman desierto a los lugares de retiro fuera de la ciudad, y porque el terreno les fue donado por una familia de apellido León. Este convento fue abandonado por los daños provocados por incendios y sismos. El hábito de los carmelitas es de color café, con un gran escapulario y una capa blanca que recuerda el manto del profeta Elías. La Virgen del Carmen está vestida de la misma manera. El escudo de los carmelitas tiene una especie de triángulo en el centro, símbolo del Monte Carmelo. La estrella central representa a los carmelitas en la tierra y las de los lados a los que han llegado a su meta. Entre los carmelitas más famosos está Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Los feligreses de la Iglesia del Carmen celebraron con gran devoción y alegría a Nuestra Señora del Carmen el 16 de julio pasado. La Eucaristía fue presidida por el cardenal Leopoldo Brenes. Durante la celebración, el cardenal invitó a los fieles a ser como la Santísima Virgen, hombres y mujeres que cumplen la voluntad de Dios y que están disponibles para ser verdaderos discípulos y misioneros. Los pobladores de Villa del Carmen también celebraron por todo lo alto a su patrona, la Virgen del Carmen. En esta fiesta patronal participó el cardenal Brenes, quien fue recibido por centenares de feligreses de este municipio de la zona occidental de Managua. El cardenal exhortó a todos los fieles a ser como la Santísima Virgen, verdaderos servidores del Señor. El Papa Francisco expresó su tristeza por las casi 300 víctimas que fallecieron en el avión de las líneas aéreas de Malasia, que fue derribado por un misil mientras sobrevolaba territorio de Ucrania la semana pasada.
El Papa pidió oración por las víctimas del accidente y por sus familiares e hizo un llamado a la paz y a un compromiso para encontrar soluciones de diálogo, para evitar pérdidas de vidas. Vamos a una pausa. Al regresar de la pausa hablaremos sobre el encuentro arquidiocesano de catequistas, La situación que enfrentan muchos cristianos en el mundo. y la necesidad de orar por la paz en el Medio Oriente. Ya regresamos.